Bueno, tenemos el caso de un paciente adulto mayor que se cayó por una pendiente y le duele el cuello, la espalda, no se puede mover y no tiene ningún signo de hemorragia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la inmovilización cervical. Primero que todo, un auxiliar se ubica hacia de frente al paciente y coloca sus manos, la palma de sus manos hacia la mandíbula. ¿De qué manera? El primer dedo va a estar ubicado en la apófisis cigomática y el quinto dedo va a estar ubicado en la base del cuello del paciente. Y como el paciente tiene su cuello de lado, lo que va a hacer el rescatista es traccionar la cabeza y girarla en posición neutra. Hay que tener en cuenta algunas cosas. Si el paciente presenta dolor, presenta espasmos en la musculatura del cuello y presenta obstrucción, no se puede movilizar al paciente. Posteriormente llega un segundo auxiliar que coloca ambas manos rodeando la cabeza del paciente. El segundo auxiliar coloca su segundo dedo en el borde inferior de la mejilla y el tercer, cuarto y quinto dedo debe estar en la base del cráneo al lado postolateral de la cabeza. Y el primer dedo debe sujetar la parte frontal de la cabeza y debe realizar una tracción. Mientras que el segundo auxiliar sostiene la cabeza del paciente a nivel craneal, el primer auxiliar suelta la mandíbula del paciente y coloca el collarín. Hay que tener en cuenta primero que el paciente no tenga signos de lesión en el cuello. Para la elección del collarín se debe tener en cuenta la medición de dedos. Se debe colocar un dedo en la rama de la mandíbula y los otros dedos hacia el músculo transverso. El número de dedos que dé se compara con el collarín. De esta manera, el segundo auxiliar coloca el collarín y debe ser de izquierda a derecha. Y cuando se coloca el collarín, se colocan los seguros y el collarín solo se debe retirar cuando se vaya a realizar una radiografía. Para el paciente que se encuentra en prono, deben haber 5 rescatistas. El primer rescatista debe estar a nivel de la cabeza y se tiene que encargar de mantener la cabeza inmovilizada. El segundo se ubica de rodillas a la altura de los hombros del paciente y debe introducir ambas manos debajo del paciente. El tercer rescatista se debe arrodillar hacia la altura de la pelvis del paciente y debe introducir ambas manos debajo del cuerpo del paciente. El cuarto rescatista se arrodilla a la altura del fémur y se encarga de girar las extremidades. Y el quinto rescatista es quien se encarga de deslizar la tabla entre el paciente y los auxiliares. Cuando ya sujeten el paciente, los auxiliares deben girar la tabla con el paciente a 180 grados. Cuando lleguen a los 90 grados, el paciente ya debe estar en contacto con la tabla y posteriormente se gira lentamente el paciente con la tabla hasta que quede de manera horizontal. Posteriormente se debe alinear las extremidades del paciente y se ajusta el cráneo. Estando el paciente de manera horizontal en la tabla, se va a realizar la maniobra para levantar la tabla. Para esto se necesitan los 5 rescatistas. 4 se ubican de cada lado del paciente, es decir, 2 a la altura del tronco y los otros 2 a la altura de la pelvis y de las extremidades inferiores. Consecuentemente, los rescatistas deben adaptar la posición de caballero para levantar la tabla. Después agarran la tabla y deben contar hasta 3 y deben levantar la tabla a la altura de la rodilla y deben adaptar su columna de manera vertical. Posteriormente vuelven a contar hasta 3 para levantar la tabla y quedar de pie. Cuando estén de pie, la marcha se empieza con el pie izquierdo.